Desde 1991 estoy en los medios, como periodista y locutor, primero en la radio, después en la televisión y también en los medios gráficos y digitales, entrevistando a actores sociales en sus diferentes roles, aprendiendo permanentemente de experiencias ajenas que a la vez son experiencias comunes a todos. Esta es mi mirada, la que quiero compartir con ustedes. Bienvenidos a Enfoques. Nuestro invitado de hoy es el doctor Marcelo Sosa, abogado egresado de la Universidad Católica de Cuyo en San Luis y en su posgrado sobresale un doctorado en la Universidad de Salamanca en España. Ha sido diputado provincial, ministro de Educación de la provincia, rector de la Universidad de La Punta y funcionario en diferentes áreas del gobierno provincial. Actualmente es docente y rector de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Bueno, Marcelo, muchas gracias por venir a Enfoques y compartir estos minutos con nosotros. Gracias por la invitación, Tomás. Bueno, la actualidad de nuestro país y del mundo universitario parece más actual que nunca hoy, ¿no? Época muy difícil, yo creo que una de las, quizás la más difícil desde la restauración democrática del 83, en más de 40 años de vida democrática, creo que nunca la universidad ha sufrido este ataque. Un ataque frontal, extremo desde los recursos, pero también otro ataque que es, yo diría, como espiritual, porque es el ataque a la buena fama que tiene la universidad, a la alta consideración que tiene la universidad en la sociedad argentina. Y siempre cuando uno mira estas campañas, que es una campaña de desprestigio por lo pronto, es menoscabar, ¿no? Limar algo para después hacer otras acciones, ¿no? Pero creo que esto no cuaja en la sociedad y me parece que es especialmente difícil por una doble situación. Primero, por el contexto nacional y segundo, por la situación que yo he recibido en la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pero al mismo tiempo pienso, si fuera fácil, estarían otros. Así que nos hemos hecho cargo de la situación, acá estamos trabajando. También tenés responsabilidad y bueno, mucha relación, no solamente por tu perfil, sino por la gestión, digamos, con el resto de las universidades de la provincia. ¿Cómo te trasladan ellos también esta situación? Bueno, yo soy rector de una universidad nacional, comparto la provincia con dos universidades más, con la Universidad de San Luis y con la Universidad de Comechingones, pero también compartimos con la Universidad de Oficios, con la Universidad de la Punta o las universidades privadas como la Universidad Católica. La relación es de mucho respeto, es de mucha contención, de mucho diálogo, porque hay problemas que son comunes, hay necesidades que son comunes y también hay expectativas que en un punto se relacionan, pero bueno, tenemos nosotros una responsabilidad en gran parte distinta. Tenemos un anclaje territorial, yo considero muy importante, estamos en el norte, estamos en el sur, ahora vamos a estar en el noroeste, y me parece que eso a la Universidad Nacional de Villa Mercedes les representa una ventaja. Más allá que, bueno, tengo excelente relación y excelente con todos los rectores y rectoras, pero es una experiencia muy enriquecedora en este momento. Esto de trabajar la autonomía, trabajar el cogobierno, trabajar la libertad de cátedra, trabajar la gratuidad en el acceso a la universidad me parece maravilloso. Y ellos, me imagino que comparten, bueno, todo este norte, digamos, de la universidad pública y demás, más allá de que algunos no lo sean, digamos, pero digo, me refiero a eso. ¿Cuál es el pensamiento? Yo creo que todos los rectores y rectoras coincidimos en el valor que tiene la educación pública para nuestro país, inclusive una mirada que compartimos con el ministro de Educación, con el propio gobernador de la provincia, porque a la ciudadanía es irrelevante cuál es la competencia, si es nacional, si es provincial. Le interesa que la educación llegue y que sea de calidad. Entonces, ahí es donde nos encuentra y bueno, ahí confluimos muchos. Claro, sí. No, digo porque en la sociedad toda se ha visto movilizada, digamos, ¿no? Y bueno, y ha salido a las calles y
como que no se ha bancado esta situación, digo, lo digo en el sentido por ahí general, porque por esa crítica, ¿no?, que hay, inclusive hasta se ha llegado a decir que los sectores pobres no llegan a las universidades, ¿no? Toda esta cuestión de un discurso, digamos, muy fuerte, muy frontal y muy también que lesiona, ¿no? Sí, yo creo que, primero que es mentira. Yo soy rector de una universidad donde más del 70% de mis alumnos son la primera generación de universitarios. Yo soy primera generación. Mis abuelos eran analfabetos. Mi papá hizo la primaria en el Morro, mi mamá empezó, bueno, en ese momento la escuela profesional en Villa Mercedes, pero yo soy el primero de toda la familia, hablo de mis hermanos, que hace la secundaria, la hice a la noche porque había que trabajar durante el día. Estoy hablando de un jovencito, ¿no? Sí, sí. Yo empecé a trabajar a los 13 años. Pero al mismo tiempo, yo puedo dar testimonio que a mí la educación me salvó. Y yo con mi trabajo, yo he sido ministro de Educación, bueno, hoy soy rector, soy docente universitario hace un montón de años, yo puedo dar fe de todo lo que yo viví. En caso de que mi testimonio personal se corra, bueno, no me importa la trayectoria de Sosa, lo corro a Sosa. Lo que yo he vivido en mi función ministerial, en mi función de legislador o en mi función de rector o de docente, yo doy fe, yo doy testimonio de cómo la educación transforma las sociedades, transforma las vidas de las personas y quiebra con la profecía de la cuna. Porque el hijo del albañil está destinado a ser albañil, salvo que aparezca en la educación. ¿Ser albañil es muy digno? Absolutamente. Mi padre, claro, albañil, y un hombre digno. Por supuesto. Yo no conozco un hombre con mayor autoridad que la de mi padre. Entonces, ahí es donde aparece la educación pública, ahí es donde aparece la universidad, ahí es donde aparece lo público, ahí es donde aparece la figura del Estado que mira también a aquellas personas que quizás para el mercado no son tan valiosos. Por ejemplo, los niños, por ejemplo, los abuelos, por ejemplo, las personas con discapacidad, los desocupados, aquellas personas que por una u otra razón han quedado fuera de ese mercado porque no consumen o porque no compran. Bueno, ahí es donde tiene que aparecer la figura de lo público. Esa figura de esa gran casa que soñaron los constituyentes allá por el 53 y el 60, cuando ellos pensaron un proyecto de país que nos incluyera a todos, no solamente a algunos. Por eso lo que dice el señor Milei, señor presidente, es mentira. No es cierto que la universidad no sirva para los pobres. Al contrario, es precisamente la gran herramienta que tenemos para no seguir siendo pobres. No hay ningún país en el mundo que, preciándose de buscar un destino de mayor desarrollo, ahora parece que nos parecemos a Francia, Alemania o Italia, ninguno de esos países dejó de invertir en educación. Entonces, trabajan desde la falacia, trabajan desde el engaño, trabajan desde la injuria para conseguir otra cosa. Entonces, ellos injurian, desacreditan y ahí justifican que no van a financiarnos. ¿Hay que rever cosas? Hay que, en esta crítica, digamos, ¿te quedás con algo positivo que hay que replantear o directamente no, digamos? No, primero, una gran autocrítica para el Estado, para la política, para la clase dirigencial de la política, de los sindicatos, de las universidades, de los docentes, de los ciudadanos. Porque si nosotros pensamos que está todo bien, bueno, ¿cómo aparece la figura de Milei? Claro. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El presidente de la República, el rector, es pasajero porque tenemos un mandato. 4 años, una reelección. Ahora, pero, ¿qué representan los electores de Milei? ¿Cuáles fueron los valores? Yo creo que son disvalores, ¿no? Pero, ¿qué exhibió que la gente mayoritariamente lo votó o creyó? ¿Qué mensaje le estaba dando? Bueno, esa es la lectura, esa es la introspección, ese es el análisis reflexivo que tenemos que hacer hacia adentro. Porque 40 años de democracia y la pobreza sigue creciendo. La distribución de la riqueza es un tema que no se ha planteado. Por eso, y esto como una cuestión
una observación positiva. El gobierno de Milei, el presidente de la República, ejerce el poder. No tenemos dudas. Sí, sí. Con otras intenciones, pero lo ejerce. Ahora, ese poder lo ejerce en función del privilegio de las minorías. Creo que el partido al cual, bueno, pertenezco o donde yo me encuentro esa afiliación de ideas, tiene que ejercer el poder y hacerlo por las mayorías. Sobre todo pensando en los excluidos, en aquellos que el mercado no ve. Entonces, por supuesto, necesitamos una profunda autocrítica, necesitamos hacernos cargo de las cosas que hicimos mal y plantearnos como un proyecto esperanzador en la universidad, en la ciudad, en la provincia, en el país, porque de lo contrario vamos a estar dejando que se apropien de lo público, que se apropien del Estado, justamente aquellos que vinieron a decir yo los quiero destruir. Me parece una gravedad. No es que conozca lo que vas a contestar, pero sí sé desde qué lado estás pensando lo que te voy a preguntar, pero digo, parece que se ha puesto digamos, en la crítica todo, ¿no? Y está, de un lado, la ausencia del Estado, el equilibrio fiscal, la lucha contra la corrupción, entre comillas, si querés, y del otro lado está el Estado, la asistencia a los sectores más vulnerables, pero también, como decías vos hace un minuto, también nos ha ido mal en los últimos tiempos. Digo, ¿cuál sería el punto medio o lo ideal, digamos, para salir? ¿Dónde nos situamos ahora, hoy, después de todo esto? Nosotros nos tenemos que situar en la Constitución Nacional. La primera manda, la primer orden o el primer objetivo del preámbulo constitucional es constituir la Unión Nacional. Ahí nos tenemos que situar. Si tenemos un presidente que ofende, que humilla, que trata de ratas a los miembros del Congreso, bueno, que queda para abajo. Pero cuando este señor ofende, lo hace grave o especialmente grave por dos cuestiones. Primero, porque quien ejerce una autoridad es un modelo en cierto modo, y en segundo lugar, por el poder que tiene su palabra. Entonces, nosotros tenemos que recordarle al presidente de la República que él está ahí por un mandato democrático, pero en el marco de la Constitución. Entonces, ¿cuál es el marco? ¿Cuál es ese esquema donde todos tenemos que trabajar la Constitución Nacional? Por eso, el agravio, por eso la ofensa, por eso el daño que hizo el presidente de la República con la compañía de sus diputados nacionales es atentar contra la propia Constitución Nacional. Porque la Constitución dice que el Estado Nacional solventa, financia a la universidad pública. Entonces, al diputado nacional que votó o a los funcionarios nacionales, ustedes saben que somos los docentes argentinos los peores pagos de Latinoamérica, que donde cobramos cerca de $1.100 un profesor exclusivo y en Brasil cobra $4.000. Usted sabe que los científicos son los peores pagos de Latinoamérica, los científicos argentinos. Usted sabe que un docente en noviembre del año pasado podía comprar 600 kilos de pan y hoy puede comprar 300. Usted sabe que vienen charter de brasileros, chilenos o estadounidenses a llevarse a nuestros científicos. Entonces, si no lo saben, se los digo, lo saben. Entonces, ¿hay un problema de conocimiento? No, hay un problema de buena voluntad. Y esa buena voluntad es la que a nosotros nos tiene que inducir a revertirla. Porque si alguien, sabiendo que está haciendo el mal y advirtiéndosele que lo comete, bueno, no es buena persona. Y es donde nosotros tenemos que trabajar para recuperar. Porque yo quiero que la autoridad esté mejor. Si hay un rector que es corrupto, hay que denunciarlo. Tiene que ir preso. Tiene que transparentar sus cuentas. Ahora, no pueden decir que con el argumento que hay
como en todas las cuestiones, en todos los ámbitos donde está la naturaleza de la relación humana involucrada, puede haber confusión, por supuesto. Hay gente virtuosa y hay gente que no lo es. Ahora, fíjense, denuncien, averigüen, acusen, prueben y ya está. Para eso es que funciona la justicia. Ahora, ¿cómo yo voy a decir, hay un problema con una universidad y dejo de pagar el sueldo a los docentes? Ni un peso hemos recibido de inversión en infraestructura casi en este año de gestión que yo estoy, que coincide casi con el año de gestión del gobierno nacional. Claro, porque además se dan casos donde se denuncia públicamente, pero no prospera, no hay ninguna denuncia, digamos, en la justicia, ni ninguna prueba, ¿no? Y se ha hablado contra la UBA un montón de cuestiones, digamos, desde que no se dejan auditar y un montón de situaciones, pero en concreto, digamos, no hay ninguna denuncia. Lo que pasa es que en los 90 se inventó una palabra, ¿no? Esto de lo mediático, ¿no? Un neologismo. Sí, sí. Son cuestiones mediáticas. Yo, rector, yo advertí la posible comisión de un hecho ilícito, es decir, de un delito, lo denuncié. Yo hice la denuncia. Ahora creo que voy a tener que ampliar la denuncia. Ahora, yo trato de ser un funcionario honesto, trato de ser un ciudadano honesto. Entonces, si yo me quedo solamente en la diatriba, en la ofensa, en hablar para la tribuna, digamos, bueno, es un problema. Máxime cuando estamos hablando del primer magistrado, el primer ciudadano, el presidente de la República. Por eso creo que quizás lo más reprochable que se le puede hacer al presidente Milei no es tanto el programa que él eligió, porque él dijo, yo voy a hacer esto, y bueno, lo está haciendo. Es más grave quizás a quienes lo votaron, pero aún así, son importantes las formas. ¿Por qué? ¿Por qué ofende? ¿Por qué miente? Al decir que en la universidad no van para los pobres, que no sirve. ¿Por qué ofende a los jubilados que después de 30, 40, 50 años de trabajo no quiere aumentarle simplemente para llegar a alcanzar la lucha contra la inflación? ¿Por qué miente? ¿Por qué nos ofende como argentinos cuando de nuestro mapa nacional saca a Malvinas y a la Antártida Argentina? ¿Por qué nos ofende como argentinos cuando invita al balcón de la Rosada al ex premier británico? Entonces, yo creo que es una forma de hacer política que la va denigrando, que la va como limando, porque él sabe, él es consciente de que tiene un aparato de información que trabaja con la posverdad, es decir, instala un tema y después de ahí cuesta mucho, porque es asimétrico. Es como si yo me pongo entablo una pelea con un estudiante. Claro. Es asimétrico. Y yo creo que lo más grave quizás sea el mal uso que hace de la palabra presidencial, del discurso del presidente. Sí, y tan, digamos, bueno, no se cuidan en las formas, ¿no? Permanentemente hay agresiones, digamos, a distintos sectores y la forma en que dice es muy chocante, ¿no? Hace unos años hubo un conflicto en la provincia y yo recuerdo que un obispo dio un consejo muy interesante. Dijo, a veces las formas pueden hacer injusto un reclamo de fondo. De esto es importante. Yo trato de ser consciente siempre de mi figura de rector. Por eso, bueno, estoy vestido como rector, ¿no? No quitaría, no estaría mal si yo vengo de jogging. No está mal, ¿no? Porque en definitiva, bueno, finalmente importa la persona ahora. Pero yo sé que las formas son importantes. Por eso creo que lo que hace el presidente de la República es más grave, porque él es ejemplar, porque lo escuchamos, porque lo vemos en cierto modo como una persona o alguien a imitar. Entonces, si el señor Milei agravia, si insulta, si descalifica, si difama, si injuria, ¿qué queda para abajo? Sí, claramente. ¿Cómo se contrasta, ¿no?, todo esto que hemos hablado, cuando por ahí, me imagino, en la universidad tenés grupos de jóvenes, ¿no? Seguramente has charlado, como
siempre lo has hecho con distintos sectores, pero más siendo alumnos de la universidad, me imagino, en Villa Mercedes. Cuando ellos anteponen, digamos, en este discurso que escuchamos, o hemos escuchado por lo menos mayoritariamente, bueno, pero ustedes nos llevaron hasta este punto, ahora queremos hacer una nueva Argentina, queremos refundar, queremos volver a cero. ¿Cómo se antepone a ese discurso toda esta situación, esta problemática de los valores, querer llevarse por delante distintas situaciones? ¿Cómo se hace, cómo haces en tu diario? La debilidad son los estudiantes, ¿no? Es la juventud, son chicos que hay que escucharlos, porque nos están diciendo cosas que es verdad. Si nosotros nos comparamos en el 83 hasta ahora, somos más ricos porque el ingreso per cápita aumentó, el PBI aumentó, tenemos más educación porque uno de los indicadores, como es la tasa de analfabetismo, bajó, sobre todo en las mujeres. Y si miramos otro indicador como la expectativa de vida, vivimos más. Es decir, somos más ricos, somos más educados y tenemos mejor salud. En esos términos hemos crecido, la Argentina. Inclusive somos más altos. Esto tiene relación con la nutrición, por ejemplo. Sí, sí. Ahora, pero ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué pasa con la indigencia? ¿Qué pasa con la calidad de la educación? ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con el desarrollo de la economía? ¿Qué pasa con la inclusión social? ¿Qué pasa con el desarrollo científico-tecnológico del país? ¿Qué pasa con el cuidado del ambiente? Bueno, entonces yo hace unos días di una conferencia que se llamaba La Constitución o la Reforma Constitucional 30 años después. ¿Se lleva la materia a marzo? Si yo tuviera la Constitución y suponiendo que existiera una inteligencia artificial, yo le preguntaría, señora Constitución, la queremos, la respetamos, estamos contentos de vivir bajo su amparo y protección. El país ha crecido, somos un país grande, somos ejemplo en Latinoamérica en muchísimas cosas. Pero yo le quisiera preguntar estas tres cuestiones, ¿no? Le preguntaría, ¿qué pasa con el desarrollo humano? ¿Qué pasa con la unión nacional? ¿Y qué pasa con el futuro de la Argentina? Pero lo que yo estaría olvidando en esa pregunta es que yo también soy el responsable. Por eso, hoy yo estaba hablando con unos referentes gremiales de la universidad. Dice, pero no, Marcelo, basta de autocrítica. No, le digo, tenemos que hacer la autocrítica. Si estamos como estamos, también es por nuestra responsabilidad. Porque si no, le echamos la culpa al otro. Sí, sí. Y yo creo que el otro es la patria. No es el culpable, es la patria. Bueno, creo que coincido absolutamente que uno de los males mayores que hemos tenido es eso, ¿no? Echarle la culpa al otro. Digamos, el deporte nacional, si se quiere, ¿no? En todo aspecto. Uno lo ve en la calle, ¿no? Siempre la culpa de que el semáforo dura poco, ¿no? Que este sector se tendría que estacionar y está prohibido estacionar. Bueno, es decir, cualquier cuestión doméstica siempre asumimos que, o no asumimos la culpa, sino que el problema es del otro, ¿no? Y bueno, y eso nos ha traído hasta donde estamos, ¿no? Pero en esto, digamos, en la autocrítica, no todos los sectores la hacen. Pero es fundamental. Si nosotros no miramos a nuestro actuar con autocrítica o con ganas nosotros somos los jueces más duros de nosotros mismos. Sí. Pero tenemos que hacer ese ejercicio porque si no, no vamos a mejorar nunca. Y yo creo que nosotros tenemos que aspirar a la mejora continua, desde lo profesional, pero también desde lo humano. Yo trato de aprender todos los días. Entonces, eso trasladado a la política, para mí la ciencia más importante es la política. Porque el poder, la eficacia que tiene una decisión política abarca a muchos, sí. Quizás la que a más personas llega, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que reivindicar el papel de la política. Ahora, ¿qué política? ¿Aquella política que es para beneficio propio o aquella política que dice primero es la patria? Casi dije un eslogan de un partido que se sí. ¿no? Pero yo pienso eso.
primero es la patria, primero es el otro, primero los estudiantes, primero los trabajadores docentes y no docentes. Porque, ¿de dónde cree el presidente de la República que él recibe su autoridad para denigrar y ofender a las universidades nacionales? Que preexisten al Estado Nacional. Sí, sí. Nosotros pensamos en la Universidad de Córdoba o en la primigenia Universidad de la UBA, el Real Colegio de San Carlos, están antes. Nosotros en San Luis tenemos escuelas que estaban antes que la provincia de San Luis existiera como tal. Entonces, yo le pediría respeto. Audítenos. Primero que nos estamos siendo auditadas. De hecho, yo firmé la semana pasada un convenio con la CIGEN, con la AGN y con la Oficina de Transparencia. Bueno, hace minutos el Procurador del Tesoro dijo que las universidades también estamos sujetas a la CIGEN. Pero ¿cuál es el problema? Claro. Al contrario, lo que yo pago millones y millones en sueldos, en recursos en la universidad todos los meses, y yo quisiera que me ayuden a hacer mejor las cosas. Ahora, ese llamado de atención también tiene que ser para la política. No es cierto que las universidades ponen en riesgo el supuesto equilibrio fiscal. Si a mí, los legisladores de la nación, me invitaran, yo les pediría dos cosas, un papel y un lápiz, y yo les diría de dónde sacar los recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades. Por ejemplo, les diría, fíjense los gastos reservados, fíjense los gastos de la CIDE, fíjense el 600% que le dieron de aumento a las Fuerzas Armadas, fíjense los bienes personales, por ejemplo. Entonces, ¿tenemos la intención de financiar o no? Yo no creo en el discurso que ha dicho no, las universidades no van a ser arancelas, no, al contrario, creo que precisamente ese es el objetivo. Es el plan, sí. En los años 60, después en los 70 y en los 90, se transfirieron todas las escuelas a las provincias sin los recursos. Y ahora, y yo estaba justamente leyendo un libro que yo escribí hace un tiempo, donde yo hablaba de la transferencia, ellos llamaban servicios, ¿no?, educativos, excepto las universidades. Bueno, ahora parece que vienen por ese excepto, porque la salud ya la quieren transferir a las provincias. Sí. Y quieren transferirle las universidades a las provincias, o quieren fusionar las nuevas con las más viejas o las más grandes con las más chicas. Ahora, yo me tendría que fusionar con Universidad de San Luis, con mis chingones, pero yo le diría a la Universidad de San Luis, bueno, vos fusionaste con la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Y vos, Cuyo, fusionaste con la de Córdoba, que de última es la más vieja. Y a la UBA le diría lo mismo. Pero si nosotros nos vamos para atrás, es un error. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Por eso yo creo que este ataque directo, decidido, doloso, que tienen en contra de la Universidad Argentina, creo que es uno de los peores errores de los gobiernos democráticos desde el 83 a la fecha. Se me viene a la cabeza, y vos, bueno, has participado sin duda de esto, de las luchas que hubo para llegar a que la UNVIME fuera una realidad, ¿no? Sí, hoy lo hablábamos en Villa Mercedes. Gracias a la lucha de los mercedinos allá por los años 70, existe la Universidad Nacional de San Luis. Sino que a último momento, bueno, el rectorado radicó en la capital. Es decir, nuestra lucha lleva muchos años, más de medio siglo. Entonces, yo no voy a ser el rector que apague la luz de la universidad. Yo voy a trabajar para que crezca. Por eso estamos en Tilizarao, por eso estamos en Unión, por eso estamos en Achel, por eso estamos en San Francisco del Monte de Oro, por eso estamos en Justo Arac. Porque nadie, como los habitantes de esas ciudades, de esos pueblos, valoran. Nadie mejor que ellos conocen la importancia que tiene la universidad en el desarrollo del territorio local. Y eso es lo que nosotros tenemos que apuntar, a que la universidad crezca, porque hacemos bien las cosas. Porque inclusive vistos en términos de eficiencia económica somos los más eficientes. Puede no haber Estado, pero hay educación. Puede no haber un centro de salud, pero hay educación. Puede no haber comisaría, pero hay educación. Entonces, ¿por qué el ataque en contra de la Universidad Nacional? Bueno, quizás un psicólogo lo podría explicar de otra manera. Yo como hombre del derecho y de la política,
diría que la intención es un estado mínimo, un estado más chico. Creo que el sueño de ellos es que Buenos Aires sea una ciudad-estado y el resto deje de... Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Sí. Malvinas no es Argentina, la Antártida no es Argentina. Ellos quieren un proyecto de país dividido en tres partes. En el norte quieren el litio y un poco en el NEA el agua dulce. Más en la mitad quieren los alimentos. Y en el sur quieren la energía. No tienen otro proyecto de país. ¿Cómo pensamos desde la educación el futuro de San Luis? Digo, ¿hacia dónde tenemos o hacia dónde tiene que ir la educación para aportarle ¿no? a la provincia gente formada para que bueno, pueda progresar y que la provincia pueda progresar? ¿Desde dónde lo pensás y cómo se ve esto desde las universidades? Mi mirada es desde la educación superior, desde mi función de rector. Yo creo que, yo siendo en esto de la autocrítica, ¿no? Creo que la universidad tiene carreras que deberían reformarse o reemplazarse por otras. Creo que la universidad tiene que tener la suficiente inteligencia para leer el mapa productivo, el mapa económico, el mapa social, político de la región, y a partir de esa lectura hacerle una propuesta. Pero no debe quedarse solamente con la formación de profesionales. Tiene que ir más allá, tiene que darle un plus. Ese plus está dado por la investigación, por el desarrollo científico-tecnológico, está dado por la vinculación tecnológica, la transferencia de servicios tecnológicos, de conocimiento que tiene que hacer, y también tiene que animarse a extender otras cosas que suceden en la universidad y que no es solamente dar clases o investigar, que es la extensión. Y yo creo que ahí es donde la universidad tiene un gran soporte, que es la comunidad de aprendizaje, de enseñanza. Esa comunidad académica tiene que abrirse. El bien, por naturaleza, es difusivo, es decir, se amplía. Por lo tanto, nosotros corremos el riesgo de enclaustrarnos. La universidad tiene un claustro de docentes, de no docentes, de estudiantes y de graduados. Si nosotros no estamos atentos, nos encerramos, nos enclaustramos. Una denominación propia de otros tiempos, sí. ¿No? Una terminología medieval, diría yo. Bueno, habrá que ver un momento de cambiar esos nombres. Estamentos, quizás, bueno, pero hoy se llama claustro. Entonces, si nosotros a la universidad no le permitimos que abra las puertas, que salga, la universidad se la cree. Porque nos dicen casas de altos estudios, claro, casas de estudios superiores, todo muy alto. Y no somos más altos que nadie. La educación más importante en la vida de un ser humano es la educación inicial, es el jardincito. Eso nos sirve para toda la vida. Entonces, la universidad, creo, tiene que bajarse algunos escalones y ponerse al servicio de la comunidad, porque si no, se va a atrofiar. Como que uno es como si uno tiene la costumbre de abrir las ventanas todas las mañanas, y nosotros vimos qué está pasando afuera. Y ese afuera nos dice cómo está el tiempo. Si yo si yo cierro para siempre mis ventanas, pierdo el contacto de la realidad y me atrofio, porque no voy a usar más los brazos. Ahora, si a esa comunidad de aprendizaje nosotros no le sumamos investigación o capacitación, corremos el riesgo de enseñar contenidos viejos, contenidos perimidos. Sí. Y si nosotros, o carreras que están hace muchísimo tiempo. Pero yo he visto programas que están aprobados en 1985. Claro. Bueno, algunas cosas cayó el muro de Berlín, ¿no? Sí. Algunas cosas pasaron. Bueno, entonces, ese anquilosamiento de la universidad, que está dada también por esa maquinaria burocrática, ¿no? En un momento hay que mirarla. No puede ser que cuando un alumno, un estudiante nos pide una equivalencia, un año tardamos.
Un año. Es decir, si la Universidad de La Rioja, el programa es compatible con el programa de la Universidad de Villa Mercedes. Pero eso el profesor yo por costumbre lo hago, ustedes me traen la equivalencia, me traen un mate, me sirven un mate o tomo un café y se lo leo. 5 minutos me demora. ¿Por qué? Porque ese poder de la burocracia de decir, no, tranquilo, esperemos un año. ¿Quién es? ¿Quién le dio? La Constitución le dio el poder a ese señor, a esa señora, para bloquear la expectativa de un joven, de un pibe que quiere venir a estudiar desde La Rioja, a Villa Mercedes o donde sea. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que mirar. El cogobierno, tenemos que mirarlo. La rendición de cuentas, que no es la rendición contable. La rendición de cuentas es la accountability, que le llaman los anglosajones, que es la rendición de cuentas de la gestión. Si yo dije esto e hice esto, bueno, comparen. Y si no hice esto, tengo que dar las razones por las cuales no cumplí. Hoy no pasa nada. No pasa nada en la política. Yo puedo ingresar por una plataforma política con 10 propuestas. Me voy, no cumplí ninguna y no pasa nada. Pero eso lo extiendo al Poder Judicial. Lo extiendo a los sindicatos. Lo extiendo a las fuerzas de seguridad. Lo extiendo a las iglesias en sus diferentes expresiones. Lo extiendo a la educación. Entonces, yo creo que el futuro de la educación, no solo de San Luis, sino de Argentina y del mundo, va a estar signado por la mirada que nosotros tengamos en este tiempo, en estos nuevos tiempos, con estas tecnologías. Sí. Pregunto, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? Por ejemplo, sí. ¿Qué hacemos con el ambiente? ¿Qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Y qué hijos le estamos dejando al mundo futuro? Sí, sí. Estamos hipotecando el medio ambiente, estamos hipotecando la tierra. Bueno, yo creo que son las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? Sí, sí. Y siempre tiene que estar, cualquier planteo que se haga en la universidad y que haga la educación tiene que estar atravesada por la ética. Si no, simplemente vamos a estar reproduciendo conocimientos. En esta visión, digamos, de que hace mucho que no se cambia y que venimos hasta con planes de estudios en lo universitario, a nivel, digamos, local, en algún momento también se planteó rediscutir, por ejemplo, la educación secundaria, las escuelas generativas, etcétera. A nivel nacional no sé si hubo, decímelo vos, pero no sé si hubo, digamos, algún plan ambicioso en este aspecto. Y esto entró como en una discusión partidaria en vez de ser una discusión, digamos, que sea transversal a toda la sociedad y ver qué hacemos con la educación, cómo la renovamos, cómo le damos un impulso, cómo atraer a los chicos a que vuelvan a interesarse dentro del aula. ¿Qué visión tenés en relación a todo esto que estoy diciendo? En primer lugar, yo hago una reivindicación de que la educación tiene un contenido que tiene que ser aburrido y tiene una parte que tiene que ser tediosa y si tiene que ser así. Nosotros corremos el error de creer que todo lo que nosotros aprendemos o hacemos tiene que ser atractivo, tiene que ser innovador o tiene que ser interesante o divertido. Es un error. Porque nada más aburrido que aprender las tablas, pero tenemos que saberlas. Sí. Nada más aburrido quizás que esta historia, pero tenemos que conocerla. Ahora, lo que tenemos que hacer los docentes es, ¿cómo hacemos para que valga la pena que mi alumno me elija en la clase y no que estudie por YouTube o con una inteligencia artificial? Entonces, los docentes tenemos que redescubrir el valor de lo humano. ¿Es más fácil estudiar con un asistente virtual? Quizás sí. Ahora, pero la motivación, trasladarle al joven, al niño, el sentido de la vida, buscar empatizar, cuidar la delicada humanidad de las personas, enseñarles la tolerancia a la frustración o enseñarles que la felicidad también se puede aprender, eso lo tenemos que hacer los humanos. Pues yo creo que en esta superabundancia de información, donde un ser humano, yo nunca podría competir, yo enseño derecho,
con una inteligencia artificial, por ejemplo, Prometea, que hace unos años estoy trabajando en Buenos Aires. Yo no puedo competir. Ahora, yo tengo que, con inteligencia emocional quizás, hacer que mis estudiantes quieran ser abogados, quieran ser docentes, quieran ser ingenieros o economistas, porque quiere decir que yo como adulto les estoy transmitiendo algo que quizás sea el sentido de su vida. Por eso, creo que no podemos, en este momento la inteligencia artificial es absurdo, es ilógico y es un mal docente aquel que la niegue. Sí, sí. ¿Cómo la traemos? ¿Cómo la subimos? Por ejemplo, cuando se inventó la calculadora se la prohibió en los cursos porque decían que los chicos iban a dejar de hacer cálculo. Bueno, lo que tenemos que hacer es enseñar cómo se hace. A mí me encanta hacer cuentas a mano por el cerebro y porque, bueno, porque se descubre algo distinto cuando yo resuelvo un problema. Ahora, lo que no podemos hacer los docentes es dejar de hacernos cargo del papel histórico que hoy nosotros estamos cumpliendo. Quizás como nunca antes la educación estuvo atravesada por esta crisis, pero yo creo que la crisis también es una oportunidad, porque cuando nosotros, que se llama técnicamente enseñanza poderosa, es cuando hablamos de un tema que a veces no tiene que ver con el conocimiento, sino es cuando se producen esos silencios y decimos, mira vos, era por ahí la cosa. Bueno, eso lo puede provocar el ser humano. Y nosotros, los profesores, tenemos que ser conscientes que esos jóvenes que nos eligen son aprendices. Y hay algo que no se resigna y es la autoridad pedagógica. Nos fortalecemos y a partir de ahí disfrutamos la pasión de ser docentes. Se me ocurren 1000 preguntas relacionadas a ese punto, porque es un punto que, bueno, el tema de la autoridad, el tema, ¿no? Un montón de cuestiones que la vamos a dejar para otro momento porque se nos está yendo el tiempo y no quiero dejar de preguntarte algunas 2 o 3 preguntitas más. Una de ellas es, bueno, lo dijiste hace un rato, somos todos políticos en algún sentido, digamos, porque esto determina, ¿no?, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos. El Marcelo Sosa político, ¿qué piensa en este momento? ¿Cómo analiza la realidad política de la provincia y cuál es tu mirada hacia adelante? Yo, en primer lugar, una pequeña reflexión sobre la educación. Educar es un hecho político, es un acto político. Sí. Lo que dicen, una cosa, por supuesto, es la politización partidaria. Yo asumí un compromiso ante un escribano antes de ganar las elecciones en la UNVIME, donde yo dije, yo no voy a politizar la universidad, porque le hace daño. Yo por naturaleza soy optimista. Yo creo que la provincia de San Luis hoy está atravesando un difícil momento, lógicamente por las políticas nacionales. Creo que ha sido una mala decisión del gobierno nacional no financiar el FONID. Yo creo que la provincia de San Luis, porque soy hijo de San Luis, y de mi mamá, y también mío, mi mamá se llama Argentina, pero yo creo que nuestro destino sigue siendo un gran destino, un destino de gloria. Y yo creo que ¿qué es lo que necesitamos ahora? Ponernos de acuerdo en 3 cosas, en 4 cosas, en 5 cosas. Porque, Tomás, yo llegué. Yo tengo título de grado, tengo posgrado, maestría, especialización, hasta un doctorado en la Universidad de Salamanca. Yo llegué, pero yo tengo que hacer las cosas para que los más chicos lleguen. Entonces yo creo que esta oportunidad que se nos abre ahora con lo que anunció el gobernador de llamar a una reforma constitucional, nosotros la tenemos que hacer en 2 partes. Primero, la Constitución se divide en la teoría del poder y en la teoría de los derechos humanos o en la teoría de la libertad. Siempre la teoría del poder tiene que estar subordinada a la teoría de la libertad. Entonces, vamos a hacer una reforma constitucional. Bueno, pero ¿cuál es el modelo de provincia que queremos? Que es una discusión que hay que darla. ¿Hacia dónde necesitamos que vaya el desarrollo de la provincia? ¿Cuál es el posicionamiento en el desarrollo económico de San Luis? ¿Hacia dónde queremos mirar la educación? ¿Hacia dónde queremos mirar, por ejemplo,
el desarrollo del ambiente. Bueno, nuestra constitución provincial fue de avanzada en su momento y de hecho tuvo enmiendas que la posicionaron en un lugar muy destacado a nivel nacional. Entonces, yo creo que esta oportunidad que nos da el llamado a la reforma constitucional tiene que ser una oportunidad para fundar un nuevo contrato político. Ese contrato político tiene que tener, en primer lugar, o como gran resguardo, cuidar a la dignidad del ser humano y en especial al habitante de San Luis. Lo digo por nosotros, pero sobre todo por aquellos que vendrán, porque el preámbulo, tanto el de la Constitución como de la Nación como el de la provincia, no, tiene una vocación de trascendencia. Y nos dice, nosotros como tratamos de ser buena gente, queremos un mundo donde todos tengamos el lugar. En el futuro de San Luis no tienen que estar solamente los jóvenes. En el futuro de San Luis tienen que estar los niños, tienen que estar los abuelos, los ancianos, tiene que estar mi madre con 84 años, tengo que estar yo con 51, tienen que también estar los que aún no han nacido y que ni siquiera le conocemos el nombre. Por eso yo creo que yo sueño con una provincia que siga creciendo, una provincia que siga siendo un destino. Durante muchos años éramos un lugar de paso. De paso. Yo quiero que San Luis siga siendo un destino. La última pregunta era esa, un sueño que tengas, pero ya me la contestaste. No sé si querés ampliar o algún sueño en lo personal o en lo profesional, pero bueno, siempre lo que hacemos al final de la entrevista es justamente preguntarle al entrevistado, ¿no?, cómo mira hacia adelante, cómo mira hacia el futuro, porque bueno, la idea de esta entrevista es que sea positiva y que cada uno nos deje algo o le deje algo a la gente que ve con una mirada esperanzadora de San Luis y hacia el futuro. Yo soy un hombre feliz, yo me considero, disfruto, y yo siento la felicidad, la vivo y trato de buscarla. Y mi desvelo a veces es si yo estoy cumpliendo bien mi función pública y si estoy dejando el mi familia, sí, mi pareja, mis estudiantes, mi universidad, mi barrio un poquito mejor, ¿no? Ese es mi desvelo, digo, estaré haciendo bien las cosas. Por eso trato de ser amable, trato de ser honesto, trato de ser correcto, trato de ofrecer por ahí lo que yo aprendí, trato de plantar árboles, trato de ser bondadoso con las personas que por ahí necesitan una mano. Soy especialmente cuidadoso con los abuelos, con los niños, con los que caminan despacito, como digo yo. Trato de tener mayor bondad con los animales. Bueno, y aparte me encanta estudiar, pero trato de ser mejor. Y ese tratar de ser mejor es por una razón egoísta, por mí mismo, pero también porque yo he recibido mucho, Tomás. Yo recibí todo de la sociedad, de mi familia, de mis amigos, de los gobernadores con los cuales he trabajado, de la política, de la universidad. Entonces, tengo que hacer las cosas mejor, porque trato de ser un buen hombre. Dije que yo me siento un hombre feliz. No tengo dudas que soy feliz. Y trato de ser un buen hombre para dejar las cosas un poquito mejor de las que yo recibí. Muchas gracias. Gracias a vos. A Tomás Senior y a Tomás Junior. Gracias.